Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, en la fe de Cristo Jesús, vamos a continuar estudiando en esta noche. Les damos una cordial bienvenida para seguir participando de este estudio, pidiendo al Señor de que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos seguir en este estudio, porque Dios es el que da la perseverancia, Dios da el tiempo, Dios da todo. Estamos en el estudio número 224 de esta serie de justificación por la fe. Prácticamente estamos concluyendo el Congreso de Minneapolis, que se realizó en la Iglesia Adventista Organizada del 17 de octubre al 4 de noviembre, donde asistieron 96 delegados representando a todos los adventistas de todo el mundo en ese entonces. Y lo cual hemos estudiado hasta aquí, como la hermana Ellen White, ella fue una de las mensajeras que se unió a los pastores Jones y Waggoner, y durante más de 20 veces tuvo su participación, enseñó, predicó el mismo mensaje de justificación por la fe, lo cual hemos estudiado ya hasta aquí, lo cual hemos analizado, y ahora necesitamos continuar qué pasó después del Congreso. Pero ahora primeramente vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño recuento de todo lo que hemos visto, hemos aprendido, y qué lecciones podemos aprender y cuál es nuestra necesidad actual. ¿Qué espera Dios de nosotros? Entonces, veamos este breve resumen. La condición de la Iglesia Adventista antes de 1888 hasta el Congreso, el espíritu de profecía, tal como hemos estudiado, lo describe, que la Iglesia adolecía, sufría una sequía espiritual. Falta de Espíritu Santo, que es representante de Cristo. Que en la Iglesia Adventista había orgullo espiritual y legalismo o fariseísmo. Su mensaje estaba enfocado especialmente a la ley y al sábado, y las doctrinas y hitos, pero el Evangelio o Cristo había quedado relegado en un segundo plano. Si la Iglesia habría de predicar el mensaje final de Dios al mundo, si la Iglesia debía dar el fuerte pregón, necesitaba un cambio de enfoque, necesitaba cambiar la forma de predicar. Ahora debían aprender o aceptar a Cristo y predicar la fe de Jesús, el Evangelio, a Cristo crucificado, y en segundo plano debía quedar la ley, el sábado y las doctrinas y los hitos. Levantar a Cristo como el Evangelio de salvación. Las doctrinas son vitales solo en el contexto del Evangelio, es decir, presentar la ley en su relación correcta con el Evangelio. En ese momento de la historia, en el Congreso de 1888, Dios eligió a dos hombres, a dos pastores jóvenes, A.T. Jones y E.J. Waggoner, para romper los lazos del legalismo en la Iglesia. Y Dios le encargó ese mensaje de justificación por la fe que iba a solucionar,
¿Qué iba a solucionar? Iba a solucionar la sequía espiritual, orgullo espiritual, el legalismo y la forma de presentar el mensaje, darle el lugar correcto a la fe de Jesús, a Cristo nuestra justicia, y darle el lugar correcto a la ley, al sábado, a las doctrinas, en su lugar correspondiente relacionado con el Evangelio. Para eso mandó ese mensaje. En ese momento de la historia, Dios eligió, como hemos dicho, a dos hombres. A.T. Jones y E.J. Waggoner asistieron al Congreso de la Asociación General de 1888 con un mensaje del Señor. El contenido exacto de ese mensaje en aquella reunión, investigando esos temas en los escritos de Elena White, podemos resumir brevemente como sigue. Primero, el mensaje fue dado para corregir la condición de legalismo que había llegado a prevalecer en la Iglesia. De tal manera que la hermana White escribió que la Iglesia, tanto a predicar la ley, se había quedado, dice, seco como las colinas de Gilboa, sin agua, sin rocío, es decir, sin el Espíritu Santo. Segundo, el mensaje de justificación por la fe fue un mensaje que exaltaba a Cristo a una posición central, prominente, y magnificaba la eficacia de su sacrificio por los pecados del mundo. Que el sacrificio de Cristo era un sacrificio completo para que el creyente pueda dejar de pecar y tener victoria sobre el pecado por medio de Cristo. Tercero, el mensaje de justificación por la fe fue un mensaje no solamente un mensaje de justificación por la fe, que no daba absolutamente ningún mérito a las obras de justicia que hubiéramos hecho o que podríamos hacer. Ese mensaje no daba lugar para el mérito humano, para la gloria humana, para el orgullo humano. Porque no había lugar, dice, para las obras de justicia que el pecador haya hecho o podría hacer. Ese mensaje no tenía ningún hilo de invención humana, ese manto blanco de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Es decir, entonces, el creyente debía empezar la vida cristiana por la conversión y el nacimiento con el carácter de Cristo, con el manto de la justicia de Cristo, para mantener y permanecer y desarrollarlo hasta producir los frutos de justicia. Cuarto, podemos decir, ese mensaje fue un mensaje que definía la función correcta de la ley como un espejo para mostrarnos nuestros pecados y del mismo modo como un ayo para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, pero nunca como un medio de ganar el favor de Dios o la salvación a través de la obediencia a sus mandamientos. Así que este mensaje de justificación por la fe debía corregir la correcta función de la ley, porque el adventismo había aplicado mal la ley. Había usado la ley para poder obedecer y cumplir. Pero este mensaje demostró que la función de la ley era como el ayo, para mostrarle sus pecados y conducirlo a Cristo, para que sea justificado. No había lugar ahí de que el hombre tenía que obedecer los mandamientos para salvarse,
sino que alcanzaba la salvación por fe y gracia, por medio de Cristo, para ahora sí, teniendo la ley de Dios, la ley de amor en el corazón, el Espíritu Santo en el corazón, la obediencia pueda fluir del corazón espontáneamente, voluntariamente. Ese era el propósito de la ley. Pero como conocemos hasta hoy, todos los adventistas están confundidos y su enseñanza es una mezcla de fe y obras. Por eso es que el carácter de los creyentes no ha cambiado. Es posible que haya mejorado, pero no se tiene el carácter de Cristo. Es que el creyente tiene que nacer con el carácter de Cristo. No es aprender el carácter de Cristo. Es totalmente diferente el propósito del mensaje de la justificación por la fe. Punto 5. El mensaje de justificación fue un mensaje que prometió producir la obediencia y la victoria sobre el pecado como un fruto inevitable de la verdadera fe bíblica que obra por amor, dotada de poder a la luz de la cruz. Así que ese mensaje producía obediencia y victoria sobre el pecado. 6. Fue un mensaje de reavivamiento y reforma en verdad, que prepararía al pueblo de Dios. Realmente entonces era un mensaje de reavivamiento y reforma. 7. Es el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. El mensaje de justificación por la fe que se presentó en 1888 era el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. El mensaje del fuerte pregón a ser dado al mundo con el derramamiento de la lluvia tardía. Por eso la hermana Elena White identificó el mensaje de Jones y Waggoner como el principio del fuerte clamor y de la lluvia tardía. Ella rogó al pueblo adventista de ese entonces que recibiera la proclamación enviada del cielo, la luz del cielo, la luz de la justificación por la fe. Si la iglesia de ese entonces hubiera recibido, el mundo entero habría sido iluminado muy pronto con la gloria, es decir, el carácter de Dios. Y Jesús ya habría vuelto por segunda vez. Y el pueblo de Dios ya estaría en la Canaán celestial. Hay muchas citas en el Espíritu de Profecía que indican claramente que el mensaje fue en gran medida rechazado y mantenido lejos del mundo. Así que la historia, registrado por la hermana Ellen White, lo demuestra sin lugar a dudas que el mensaje fue rechazado en forma general. Y ese mensaje, dice, no ha llegado al mundo, ni a la iglesia adventista en general, ni al mundo. Y la mejor prueba suficiente de ello es el mismo hecho que han pasado hasta ahora 132 años, desde que el mensaje se dio por primera vez. Si el mensaje hubiera sido recibido en ese entonces, el pueblo de Dios ya habría recibido la lluvia tardía y habría dado el fuerte pregón al mundo ya hace mucho tiempo atrás. Elena White lamentó la deplorable condición de autosuficiencia
y ceguera de la Iglesia. Y dedicó todo el resto de su vida a la penosa tarea de volver a la Iglesia hacia Cristo y a su Evangelio, escribiendo muchos libros como El Camino a Cristo, Deseado de todas las gentes, Discurso Maestro de Jesucristo. Escribió muchos artículos en la revista Heraldo, en la revista Señales de los Tiempos. Finalmente, con su muerte, abandonó el escenario de la acción. Pero el mensaje precioso quedó escrito para su pueblo de las futuras generaciones como ejemplo para que no pueda repetir la historia. Así que la hermana Joy registró todo el mensaje y todo lo que aconteció y cómo se rechazó, quiénes rechazaron y también quiénes aceptaron. Y bueno, pues, lo cual no perseveraron, no prosperó. Eso en un estudio posterior vamos a estudiar. Así que el rechazo al fuerte pregón y derramamiento de la lluvia tardía desde 1888 explica la demora en el cumplimiento de las expectativas del adventismo. Según su llamado profético, nuestra resistencia a reconocer en la historia y el mensaje de 1888, que era el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo, y que no pudo pasar de solo el comienzo, hace que no tengamos otra explicación sobre la demora. La no aceptación del mensaje de la justificación por la fe en 1888 produjo la detención de la lluvia tardía y la demora consiguiente de la segunda venida de Cristo. Así que el derramamiento del Espíritu Santo se detuvo apenas en el comienzo. Y por lo tanto la segunda venida de Cristo se ha demorado hasta hoy. No olvidemos, como el primer propósito de ese mensaje, lo especificado en Mateo 24:14, que dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Es lo único que falta para que pueda venir el fin. Segundo, Dios nos ha reconstituido en los responsables de predicar este Evangelio del Reino en todo el mundo, reflejando el carácter de Cristo en la experiencia. Tercero, eso es imposible sin el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Precisamente lo que en la voluntad de Dios tenía que haber sucedido si el pueblo adventista de ese entonces hubiera aceptado el mensaje de 1888. Es decir, si el pueblo adventista hubiera aceptado el mensaje, Dios hubiera ya derramado el Espíritu Santo, porque ya comenzó a derramar. Pero como el pueblo no aceptó el mensaje y no tenían el carácter de Cristo, no tenían la vida espiritual, así que se detuvo la lluvia tardía.
Dios en su amor y misericordia ha hecho el tiempo de su venida condicional a la respuesta del pueblo, a la maduración de la mies, a la preparación de la esposa, de Marcos 4:29, Apocalipsis 14:15, Apocalipsis 19:7. Entonces somos responsables por su demora, en la medida en que es nuestro privilegio adelantarla. El espíritu de profecía es inconfundible, es claro. Dice, ha habido demora, pero no es el esposo quien se tarda en venir, sino la esposa quien se tarda en su preparación. Aceptemos nuestra responsabilidad. El que resulta justificado para con Dios, según el mensaje de Dios, no es aquel que se declara inocente de toda culpa, sino aquel que la reconoce en totalidad, en total sinceridad, y se arrepiente y está dispuesto a una reforma. Así que, así brevemente podemos resumir lo que aconteció en 1888 y aún la esperanza que quedó en que los creyentes después de 1888 debían haber aceptado ese mensaje. Pero hasta hoy la historia lo demuestra que ese mensaje no se conoce en su amplitud, en su totalidad. Solamente ese mensaje se predica en forma incompleta y en una forma indebida, mal presentado, como hemos estudiado ya. Todos predican de que el creyente es justificado por la fe, es perdonado. Y una vez perdonado, ¿qué tiene que acontecer? Dicen, una vez perdonado, ahora, por fe, tiene que comenzar una vida de santificación. Y para ello, tiene que vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Pero el mensaje de justificación por la fe no presenta eso, no se puede separar la justicia imputada de la justicia impartida. Ambos inician juntos y ambos van juntos. O sea, tan pronto uno es justificado, es perdonado, es aceptado y experimenta la conversión, el nuevo nacimiento, al mismo tiempo nace a la vida nueva con la justicia de Cristo en el corazón, con ese manto de la justicia, el carácter de Cristo. Y ahora tiene que permanecer en Cristo y crecer hasta dar los frutos. Así que ahora vamos a seguir estudiando qué es lo que aconteció después del Congreso, porque también necesitamos saber eso. Porque la hermana Huay, ¿qué dijo? La hermana Huay dijo, los últimos días del Congreso, reunió, dice, a todos los delegados, todos los pastores, dirigentes, les dijo, si ustedes, dicen, no aceptan este mensaje, no sean, dijo, obstáculos, no impidan, daremos oportunidad al pueblo. Ella dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida para llevar este mensaje al pueblo, a ver si el pueblo acepta. Y también Jones y Waggoner estaban dispuestos también
a seguir llevando ese mensaje junto con Elena White al pueblo adventista, a los miembros de iglesia en iglesia. Y ahora vamos a estudiar eso exactamente. Ellos ahora tenían, una vez terminado el Congreso, tenían planeado ir a la primera iglesia adventista en la sede de la Conferencia General en Battle Creek. Así que así continuó la obra. Y la hermana White escribe en Materiales de Elena White, tomo 1, página 352, 353, lo siguiente acerca del Congreso. Sabía, dice, que el mismo trabajo que había fermentado el campo en Minneapolis no había sido confinado a solo ese lugar, sino que había alcanzado a Battle Creek, a la sede de la Conferencia General, a la primera iglesia adventista, a través de cartas enviadas desde Minneapolis y por la boca de los que nos precedieron o se adelantaron en su viaje a Battle Creek. Los informes habían llegado al hermano Jorge Butler, los cuales no eran correctos o verdaderos. Los que reportaban fueron engañados por el enemigo y estaban a su vez engañando, poniendo una interpretación errónea sobre muchas cosas. Así que el mal espíritu, ese espíritu de farisaísmo que había fermentado todo el campo en Minneapolis, todo el Congreso, no solo había quedado, dice ella, ahí nomás, sino que ese mal espíritu también había llegado a Battle Creek, a esa primera iglesia que se dirigían Elena White y el pastor Jones y Waggoner. Y los informes habían llegado al pastor Jorge Butler, uno de los líderes prominentes de ese entonces. Pero esos informes, dice, del Congreso no eran correctos, eran engaños, porque el enemigo estaba, dice, tratando de engañarlos para interpretar erróneamente, dice, todo el mensaje que se había predicado en 1888. En su débil condición de salud, Jorge Butler, dice, aceptó todo como correcto y verdadero los informes y él comenzó a actuar como líder. Él no solicitó ninguna entrevista conmigo y no vino a llamarme a mí, aunque varias veces él pasó casi por la puerta donde yo estaba en la habitación. Así que Jorge Butler aceptó los informes como verdaderos y nunca dice que vino a entrevistarse con Elena White, ni a preguntar si era cierto o no los informes. No me preguntó si las declaraciones que le traían eran verdaderas, dice ella, sino que aceptó lo que se le había dicho insensatamente. Así aceptó. Han sido los que hicieron estas cosas, han sido los que hicieron estas impresiones sobre su mente enferma, tan celosos para eliminarlas, así como lo fueron para hacerlas, que ellos respondan esto a Dios, porque ellos deben ser enfrentados en juicio y que respondan allí. Les dije de la posición difícil en la que me colocaron para estar de pie, dice la hermana Ellen White,
por así decirlo, sola, y fui obligada a reprobar el espíritu equivocado que controlaba esa reunión. Así como aconteció en el Congreso de Minneapolis, ahora estaba aconteciendo en Battle Creek, en esa primera iglesia donde asistían más de 3,000 adventistas. Entonces, también ese espíritu del mal actuó, dice allá, en medio de ellos. La suspicacia, los celos, malas suposiciones y la resistencia al Espíritu de Dios que les atraía fueron más después de la manera en que los reformadores habían sido tratados. Así que ella fue tratado mal también en Battle Creek, así como los reformadores fueron tratados mal. Por eso ella dice, declaré que estaba casi sola en Minneapolis, tal como hemos estudiado. Me quedé sola ante ellos en la conferencia, dice, porque la luz que Dios había considerado oportuno darme era que ellos no se movían por el consejo de Dios. Ni uno se atrevió a decir, estoy contigo, hermana White, voy a estar a tu lado. Así como aconteció en Minneapolis, en Battle Creek, en esa iglesia grande, tampoco nadie demostró su aceptación. Ni vinieron, dice, a preguntar a Elena White, ni tampoco decir, estoy contigo, a tu lado. Ella sigue escribiendo, me invitaron a hablar el sábado siguiente en el tabernáculo, en esa iglesia grande que habían construido. Pero después dice, de ser invitado para predicar el día sábado, porque las impresiones eran tan fuertes de que yo había cambiado. Pero el problema era de que en toda esa iglesia grande corrió la noticia, dice, de que la hermana Juan no era la misma. Había cambiado su posición de las doctrinas adventistas. Bueno, en concreto eso se refería de que los adventistas pues antes daban mucha importancia, dice, a la ley, al sábado, y solo mencionaban en un segundo plano a Cristo, la fe de Jesús. Pero ahora la hermana Juárez, durante todo el congreso, ella predicó de Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, la fe de Jesús, que la salvación es por fe y gracia. Todo eso hemos estudiado. Ese es el informe que llegó. ¿Y qué decían? De que ya no predicaban la ley, ya no daban importancia a la ley. Lo mismo que dice Pablo. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 3. Si la justificación por la fe o la salvación es solamente por fe y gracia, sin obras de la ley, dice, y termina diciendo Pablo, entonces dice, por
recibir el perdón, la salvación, la justicia de gracia por fe, entonces ¿invalidamos la ley? Dijo Pablo. De ninguna manera. La ley sigue ocupando, dice, su función, su lugar correspondiente. ¿Y cuál era el lugar correspondiente de la ley? Era el de mostrar pecados como un espejo y el de medir el carácter. Si el carácter del cristiano está de acuerdo con la ley o no está. Esa era la función. Pero como hemos dicho, el adventismo enseñaba diferente de eso. Hacía la aplicación de la ley a que el creyente debía obedecer para llegar a ser santo, para llegar a ser perfecto, después de ser justificado. Pero la hermana Juárez no predicó así, sino predicó poniendo primero la fe a Cristo y la gracia. A eso llamaban de que la hermana Juárez había cambiado. Ya no predicaba los principios adventistas. Bueno, sigamos leyendo. Hemos aclarado. Creo que el hermano se sintió un poco arrepentido de habérmelo pedido de que predique el día sábado. Dice, 2 hermanos ancianos me visitaron el sábado muy de mañana, y uno de ellos me preguntó qué era lo que yo iba a predicar. Ellos querían saber qué iba a predicar la hermana Juárez. Si iba a predicar justificación por la fe, salvación por fe y gracia, o iba a predicar como siempre los adventistas predicaban, doctrinas, hitos, la ley. Yo les dije, hermanos, vosotros dejad ese asunto al Señor y a la hermana Juárez, porque ni el Señor ni la hermana Juárez tendrán que ser mandados por los hermanos en cuanto a qué tema deben predicar. Estoy, dijo, en mi casa, en mi iglesia, en Battle Creek, en el terreno que hemos levantado a través del poder de Dios, y no vamos a pedir permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo. Lo tomo como mi legítimo derecho concedido por Dios. Pero ahí está el hermano Atellones, quien no puede sentirse como yo y quien esperará una invitación de parte de los dirigentes de la iglesia. Deben hacer su deber en lo que respecta a este asunto y abrir camino para el hermano Jones para que pueda predicar. Sigamos leyendo qué pasó después. Pero antes, entonces, ¿qué lección nosotros aprendemos del comportamiento que tuvieron los dirigentes de la iglesia de Battle Creek? Querían que la hermana Juárez no predique
el mensaje de justificación por la fe, porque ellos habían recibido informes distorsionados, informes negativos. Ahora sigue diciendo, los hermanos dijeron que no se sentían libres de invitarlo a hablar hasta que consultaran con el hermano Urias Smith para saber si él lo aprobaría, porque el hermano Smith era mayor que ellos. O sea, estamos ahora hablando del pastor Atellones. Los dirigentes de esa iglesia principal, de la sede de la Conferencia General, dice que para invitarlo para que predique, tenían que consultar al hermano Urias Smith, y él tenía que aprobar. Y yo les dije, entonces háganlo de una vez, porque el tiempo es precioso y hay un mensaje para llevar a este pueblo adventista de Battle Creek, y el Señor les exige que abran el camino para que la luz llegue al pueblo de Dios. Bueno, eso aconteció el primer sábado. ¿Y qué predicó la hermana White? Dice, tuve libertad al hablar con el pueblo las palabras de vida. Fui fortalecida y bendecida por Dios. Pero pasaron los días y no llegó ninguna invitación para que el hermano Jones presentara a la gran iglesia de Battle Creek el mensaje que Dios le había dado. Envié por los hermanos de la iglesia y les pregunté de nuevo si habían designado darle al hermano Atellones la oportunidad de predicar al pueblo en la iglesia. La respuesta fue, hemos consultado al hermano Urias Smith y él ha decidido que no sería bueno pedírselo o darle lugar, porque él, dice, Atellones, tomó, dice, posiciones muy fuertes, dice, en el Congreso de Minneapolis, y llevó el tema de la reforma nacional también demasiado lejos. Así que no quisieron que el pastor Atellones, uno de los mensajeros del mensaje precioso de justificación por la fe que predicó en el Congreso de Minneapolis, ahora predique en la primera iglesia adventista. Entonces, dice la hermana White, sentí que mi espíritu se movía dentro de mí, y yo llevaba un testimonio muy claro para estos hermanos. Les conté un poco de cómo se habían llevado las cosas en Minneapolis, e indiqué la posición que habían tomado, que el farisaísmo había estado trabajando en la levadura del campamento aquí en Battle Creek, y las iglesias adventistas del séptimo día fueron afectadas. Pero el Señor me había dado un mensaje. Con pluma y voz yo trabajaría hasta que esta levadura fuera expulsada y se introdujera un nuevo fermento, que era la gracia de Cristo. Así que, ¿por qué le prohibieron predicar al pastor Atellones? Porque él no solamente era pastor, él era el redactor de la revista Señales de los Tiempos, juntamente con el pastor Wagoner. Este fue un suceso histórico
que una iglesia pueda cerrar las puertas y prohibir a un pastor que no cometió ningún pecado. Podemos decir su pecado fue predicar el mensaje de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. No le permitieron. Y la hermana Joy dijo que también en Batley Creek, en la sede de la Conferencia General, más de 3,000 adventistas que había allí. También dice el fariseísmo había estado trabajando como levadura en el campamento de Batley Creek. Y ahora iban a ser afectados, dice, las iglesias también. Pero ella dijo, el Señor me ha indicado que yo debo trabajar, dice, hasta que esta levadura fuera expulsada y se introdujera un nuevo fermento que era la gracia de Cristo. En la página 356, 357 de materiales de Elena White, vamos a seguir aprendiendo. Confirmé, dice ella, todo lo que había dicho en Minneapolis, que una reforma debe hacerse a través de las iglesias. Hay que hacer reformas, porque la debilidad espiritual y la ceguera estuvieron sobre el pueblo que había sido bendecido con gran luz y valiosas oportunidades y privilegios. Esa iglesia adventista, bendecido con mucha luz y privilegios, estaba espiritualmente mal, enfermo, y tenía ceguera, porque no entendía el mensaje. Entonces, ¿qué necesitaba? Una reforma, dice. Como los reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora actuaban de forma similar a como las iglesias actuaron. Esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida. Si bien nos esforzaremos por mantener la unidad del Espíritu en los lazos de paz, no dejaremos de protestar contra la intolerancia con la pluma y con la voz. Advertí, dice, a nuestros ministros que pusieran a ejercitar cada músculo espiritual, mejorando su talento y sacando el máximo provecho de sus adquisiciones al servicio de Dios. Porque se me ha mostrado que en sus reuniones especiales poco bien se había logrado porque no tenían tal conexión viva con Dios para impresionarlos por su Espíritu Santo. En Batley Creek, entonces, la hermana White amonestó, advirtió a todos los ministros pastores de que el trabajo que realizaban traía poco resultado, poco bien. ¿Por qué? Porque no tenían tal conexión viva con Dios. En otras palabras, no tenían el Espíritu Santo, no estaban convertidos, no tenían la justicia de Cristo. Entonces, el trabajo que ellos realizaban no producía frutos. Cuando no se está bajo el control del Espíritu de Dios, otro espíritu tendrá, dice, control de sus pensamientos, palabras y acciones, y en lugar de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, se estaban convirtiendo en raquíticos en las cosas espirituales. Eso es lo que estaba aconteciendo en el ministerio, ahí en la sede de la conferencia.
sede de la conferencia general. Al no tener conexión viva con Dios, no tenían el Espíritu de Dios, como hemos dicho. Y al no tener el Espíritu de Dios, otro espíritu tendrá el control de sus pensamientos, palabras y acciones. En otras palabras, el espíritu del mal los estaban utilizando y controlando al ministerio adventista ya en ese entonces. Y por lo tanto, se estaban convirtiendo, dicen, raquíticos en cosas espirituales. Esa era la condición espiritual en las iglesias. Había una forma suelta y azarosa de hacer la obra de Dios. Había un ambiente que rodeaba sus almas que no era celestial, sino terrenal, común y barato. En esta atmósfera de espiritualidad no se podía fortalecer, sino que disminuiría. Había risas, bromas, burlas. Parecía que había muy poca solemnidad, muy poca apreciación de la santidad de la obra. Se hablaba mucho, pero muy poco de la mente de Cristo. Así que predicaban mucho de la palabra de Dios, pero muy poco, dice, de la importancia de tener la mente de Cristo. Y la pregunta que necesitamos hacernos es ahora: ¿cómo uno puede tener la mente de Cristo? Porque los pastores no tenían la mente de Cristo y por lo tanto no podían enseñar cómo tener la mente de Cristo. La mente de Cristo se recibe cuando uno acepta a Cristo y establece conexión. En la conversión, en el nuevo nacimiento, nace con la mente de Cristo. Y la mente humana, una mente terrenal, esa mente del yo, ¿a qué se ocupa? A esa mente, dice, le gusta pues a comportarse y hablar mal de los demás. Y eso es lo que estaba pasando en Battle Creek. Ahora dice, se hablaba mucho, dice, pero muy poco de la mente de Cristo. Mientras llevaban con ellos esta atmósfera, los dones y las habilidades que les daban de parte de Dios eran abusados. Y el enemigo a menudo los empleaba en su servicio. En su ceguera no podían discernir las cosas espirituales. Y bajo la influencia del gran impostor, tomarían una posición para oponerse a las cosas sagradas de Dios. ¿Quién es el que estaba empleando a los predicadores, a los pastores? Dice, el enemigo los empleaba para su servicio. ¿Por qué? Porque eran ciegos espiritualmente. Lo cual no era algo nuevo, porque el ángel de la iglesia Laodicea ya había dicho, tú dices, yo soy rico, dice, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no sabes, dice, que eres pobre, ciego, desnudo, miserable. Eso es lo que estaba cumpliéndose. Ahora vamos a leer en la página 359 y 360 de Materiales de Elena White de 1888, ya para terminar nuestro estudio de este día. Establecí que el curso que se había seguido en Minneapolis era
la crueldad hacia el Espíritu de Dios. Y los que pasaron por esa reunión se fueron con el mismo espíritu con el que vinieron. Y estaban llevando a cabo la misma línea de trabajo que hicieron en esa reunión y desde que habían venido de ella. ¿Qué estaba aconteciendo? Ese espíritu, dice, de crueldad, de acusar, de hablar mal, de desprestigiar. Ese espíritu, dice, que hubo en Minneapolis, prácticamente ese espíritu había llegado a las iglesias, porque los delegados, los pastores, fueron, dice, con el mismo espíritu a sus iglesias. ¿Qué más? A menos que fueran cambiados en su espíritu y confesaran sus errores, iban hacia mayores engaños, tropezarían y no sabrían en lo que estaban tropezando. Les rogué que se detuvieran justo donde estaban. La hermana Juárez ahora los estaba advirtiendo que necesitaban detenerse y no avanzar más en ser engañados y en llevar ese engaño, porque si no, iban a caer en mayores engaños, iban a tropezar. Esa es la razón por la cual la Iglesia Adventista quedó ciego y tropezaron y fueron engañados por Satanás. Pero la posición del hermano Jorge Butler y el hermano Urias Smith los influenció para que no cambiaran. Se quedaron donde estaban. No se hizo ninguna confesión. La bendita reunión terminó en Battle Creek. Muchos se fortalecieron, pero la duda y la oscuridad envolvieron más que antes. El rocío y las lluvias de gracia del cielo, que suavizaban muchos corazones, no mojaban sus almas. Así que no recibieron el Espíritu Santo. Las reuniones terminaron, dice, y todos, dice, ¿qué hicieron? Se quedaron donde estaban, siguiendo siempre al hermano Jorge Butler y Urias Smith. Pero hubieron, dice, muchas almas o algunas almas que se fortalecieron, dice, con el mensaje que ella predicó. Así que esa es la historia que estaba comenzando a mostrarse después del Congreso de 1888. La misma forma de oposición, de críticas, estaba aconteciendo en las iglesias, mientras Elena White comenzaba a predicar este precioso mensaje de justificación por la fe. Es el mensaje de liberación del pecado. Es el mensaje que dará poder al verdadero creyente y lo llenará de amor el corazón, y el creyente vivirá la vida de Cristo. Ahora sí que estará preparado para enfrentar la última crisis. Si nosotros también queremos esa salvación, entonces entreguemos nuestra decisión a Dios. Pongamos nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos de Cristo, porque esa es la condición para que entre al corazón. Negarnos a nosotros mismos, decir: Señor,
yo ya no, humanamente no necesito seguir viviendo porque no puedo ser un buen religioso y ni siquiera puedo vivir, ni trabajar, ni estudiar bien en el mundo, porque la vida en el mundo siempre tropiezo con problemas. Te entrego mi vida. Y no solo mi vida, sino te entrego también todas las riquezas de maldad, todas mis ganancias. Porque voy a quedar muerto para vivir, para seguir viviendo la vida de este mundo. Ahora sí, entonces Cristo dice, entrará al corazón, limpiará, dice, ese egoísmo, ese yo, y creará, dice, un nuevo hombre, con un nuevo corazón, con mente nueva, la mente de Cristo, lo que hace poco hemos leído. Eso es lo que no tenían los pastores adventistas. Pero hasta hoy el mensaje nos llega a nosotros y la oferta está en pie para cada uno de nosotros. Nosotros decidimos, tomamos la decisión de aceptar o rechazar como los adventistas de 1888. Pero las consecuencias están delante si es que este mensaje es rechazado nuevamente. Pero los que lo aceptan recibirán poder, y ese poder de la justicia por la fe preparará, transformará, reformará, y luego el poder del Espíritu Santo los llevará al mundo a dar el fuerte pregón en la lluvia tardía. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos los que han participado en este estudio. Amén.